Bienvenidos a BabLovers. En este video vamos a aprender a crear dominios y elementos de datos. Estos objetos son parte importante en el diccionario de datos. Vamos a Eclipse, en donde tenemos nuestro ambiente de pruebas, y si nos lo pide hacemos el login. Por cierto, si no tienes un ambiente en donde practicar, te recomiendo revisar los videos anteriores en donde te muestro cómo crear este ambiente de pruebas, cómo conectarlo a Eclipse y también para que hagas todos los ejercicios que ya tengo porque van de la mano en estos videos. Y si eres nuevo en el canal, te felicito y te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, un punto muy importante por aclarar es que el diccionario de datos es donde se guardan todos los objetos que hacen posible que se pueda guardar toda la información en un servidor en la nube. Parte de esos objetos son los dominios, elementos de datos, tablas, vistas, etc. Y primero vamos a aprender a crear los dominios. Damos clic derecho sobre nuestro paquete. Damos clic en New, Other ABAP Repository, buscamos Domain, damos clic sobre la opción que nos aparece y damos clic en Next. Le asignamos un nombre y una descripción. Yo te recomiendo que si estás en el ambiente de pruebas, todos los objetos los nombres con tus iniciales para que te sea más fácil reconocer y buscar tus propios objetos. Damos clic en Next. Seleccionamos la orden de transporte que hemos creado en los videos anteriores y doy clic en Finish. Los dominios nos ayudan a indicar las características técnicas de un campo, por ejemplo, el tipo de dato, la longitud del campo, cuántos caracteres o dígitos puede permitir, la longitud de salida. Con este check le indicamos que queremos que respete las minúsculas y las mayúsculas que vaya tecleando el usuario. Y podemos definir valores predefinidos. Si hacemos esto, solamente va a aceptar las entradas que le indiquemos aquí. También podemos indicarle que tome esos valores predefinidos de una tabla. Por ahora solamente vamos a definir el tipo, la longitud y longitud de salida. Activamos nuestro dominio. Ahora, un punto clave que tienes que tener en cuenta es que los dominios son objetos que solo pueden ser usados por los elementos de datos. No los puedes usar en ningún otro objeto, ni en programas, ni en clases. Solamente se pueden asignar a un elemento de datos. Y si desplegamos nuevamente nuestro paquete, aquí se ve la carpeta del diccionario de datos. En esta carpeta es donde vamos a ver todos los objetos que vamos a crear referentes al diccionario de datos, como los dominios, elementos de datos y tablas. Y hablando de los elementos de datos, vamos a crear uno. Damos clic derecho sobre nuestro paquete, damos clic en New, Other, y ahora buscamos Data Element. También podríamos hacerlo desde la carpeta diccionario que se nos acaba de crear. Damos clic derecho, New Data Element. Asignamos el nombre y la descripción de este elemento de datos. En este caso va a servir para guardar una URL, un enlace. Damos clic en Next, seleccionamos nuestro transporte y damos clic en Finish. Los elementos de datos indican las características técnicas y semánticas de un campo en una tabla o de alguna variable de nuestras clases y programas. Podemos indicar que nuestro elemento de datos va a ser definido por un dominio o que le vamos a indicar un dato predefinido. En mi caso les voy a enseñar a hacer pues los dos tipos de elementos de datos. Primero vamos a crearlo a partir de un dominio. Indicamos el nombre del dominio que hicimos anteriormente. Estas son las propiedades técnicas que indicamos con el elemento de datos. Y las propiedades semánticas las tenemos de este lado. Vamos a indicar el título que va a mostrar este elemento de datos. Y acá tenemos propiedades adicionales que por el momento no vamos a necesitar, pero seguramente ya conoces estas propiedades, ya que son las mismas que indicamos cuando usamos ABAP en SC. Por ahora yo solamente voy a crear un elemento de datos sencillo a partir de un dominio. Lo activamos. Ya se activó y ahora vamos a crear otro elemento de datos con un tipo predefinido para que veas cómo se hace. Sobre la carpeta Data Element damos clic derecho, New Data Element, le asignamos un nombre y una descripción y damos clic en Next. Seleccionamos nuestro transporte y damos clic en Finish. Ahora elegimos que va a ser un tipo predefinido, es decir, no le vamos a asignar un dominio. Y aquí tenemos todos estos tipos predefinidos para indicarle. Por ejemplo, quiero un ID, voy a seleccionar el tipo char y le voy a poner que sea de 5 caracteres para nuestro ID. Cuando hacemos un elemento de datos a partir de un tipo predefinido, no tenemos las propiedades técnicas que nos ofrecen los dominios. Si necesitas de estas propiedades, es mejor que hagas el dominio y luego lo asignes al elemento de datos.
Si no necesitas esas propiedades técnicas del dominio, entonces está bien si el elemento de datos lo creas a partir de un tipo predefinido. Ahora indicamos el título que va a mostrar este elemento de datos. Aquí tenemos más propiedades adicionales que no vamos a necesitar. Con esto ya definimos ahora un elemento de datos a partir de un tipo predefinido, sin un dominio. Damos clic en activar. Y a diferencia de los dominios, los elementos de datos son objetos del diccionario de datos que sí podemos usar en otros objetos. Por ejemplo, para definir el tipo de dato de un campo de una tabla o el tipo de dato de una variable en nuestras clases o para definir el tipo de un parámetro de algún método, etc. Estos objetos sí se pueden usar en otros objetos. De esta forma ya aprendiste a crear dominios y elementos de datos para usarlos posteriormente. Ahora, tu tarea va a ser crear estos dominios y estos elementos de datos. Y si quieres aprender más sobre ABAP Cloud, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver estos videos y seas el primero en aprender. Y si el curso te está ayudando, puedes agradecerme con un súper gracias, invitarme a un café, dejarme un like, no olvides comentar y compartir.